Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario correspondiente al lunes 16 de octubre de 2017 con el primer punto del orden del día. Señor secretario. Buenas tardes. El primer punto del orden del día es la aprobación de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 1 que regula el impuesto sobre bienes inmuebles. Bueno, no obstante, señor secretario, como se van a debatir de forma conjunta, aunque se van a votar por separado, nos dice el segundo... Entonces, el punto 2 es modificar la ordenanza reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el punto 3 es modificar la ordenanza reguladora de la expedición de documentos. Discúlpenme, antes de dar comienzo al pleno, tenemos que disculpar la ausencia por parte del Grupo Socialista de María Losada y por parte del Grupo Popular, Ana Domingo y Sergio Ayala. Pues nada, ahora ya sí tiene la palabra el señor Hernando. Con su permiso, señora alcaldesa, decir que de las 30 ordenanzas que tenemos en vigor ahora mismo en el Ayuntamiento de Medina del Campo, ordenanzas fiscales me refiero, solo vamos a producir la modificación de 3 de ellas. En primer lugar, se propone para este pleno la revisión de la ordenanza municipal que regula el impuesto de bienes inmuebles, lo que todos conocemos como el IBI. Tras una ponencia de valores, yo diría que exagerada, durante el año 2011, la propuesta que presenta la Concejalía de Hacienda se efectúa al objeto de ejecutar el acuerdo que adoptó el Pleno de la Corporación en fecha 31 de agosto de 2015. ¿Cómo lo vamos a efectuar? Conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Haciendas Locales, la base liquidable es el resultado de practicar en la base imponible, o sea, en el valor catastral, la reducción a que se refieren los artículos de la parte municipal, que tratan de evitar que el valor catastral se aplique directamente en el cálculo del impuesto sobre el primer año de entrada en vigor de la ponencia. Así pues, la cuantía de la reducción, que irá disminuyendo anualmente hasta su desaparición, se obtiene de multiplicar un coeficiente reductor por la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral y su valor base. El coeficiente reductor tuvo el valor de 0,9 el primer año, o sea, en el año 2012, disminuyendo durante los 9 siguientes hasta 0,1, 0,8 para 2013, 0,7 para 2014 y desaparecería en el 10º año. De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que las bases liquidables no se incrementan por ejercicio en el mismo porcentaje para todos los inmuebles. Para algunos inmuebles, la base liquidable de 2017 será un 10% superior a la del 2016, para otros un 5% y para otros un 2%. Ahora bien, la base liquidable durante estos 9 ejercicios de entrada en vigor de la ponencia de valores catastrales se incrementará de diferente forma para cada uno de los inmuebles. Lo mismo se puede decir de la cuota tributaria, dado que el tipo de gravamen establecido en la ordenanza es fijo para todos los inmuebles, de tal forma que una bajada del tipo de gravamen repercute de forma distinta en cada finca urbana. Por tanto, el tipo de gravamen que regula la ordenanza fiscal número 1 aplicable al ejercicio 2017 se situaba en el 0,8460%. La propuesta presentada por esta Concejalía de Hacienda modifica el tipo aplicable de los bienes inmuebles urbanos a la baja y lo fija para 2018 en 0,8150%, lo que hará que la recaudación del padrón fiscal de 2018 se estanque y se mantenga aproximadamente como la del 2017, es decir, unos 5.700.000 euros. Individualmente, esta reducción del tipo hará que algunas viviendas tengan en 2018 una cuota tributaria incluso menor que en el 2017, que otras sigan tributando con una cuota algo más alta que en el 2017, pero lógicamente siempre inferior a la que tendrían que abonar si no se redujera el tipo. Es evidente que lo que tratamos con esta modificación no es otra cosa que evitar la presión fiscal sobre los contribuyentes sea aún mayor de lo que viene siendo. En cuanto a la modificación de la ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, es de que hay que decir que las tarifas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de Medina del Campo se encuentran congeladas desde el año 2012.
Han sido 6 años en los que no se han actualizado ninguna de ellas, conscientes del periodo de dificultad económica vivido. En este momento, y en aplicación del principio constitucional de progresividad del sistema tributario, consideramos oportuno incrementar los 2 últimos tramos de las tarifas referidas a turismos y motocicletas, al tratarse de los vehículos de mayor cilindrada que presuponen una mayor capacidad económica de sus titulares, además de tener en cuenta otros factores de carácter ecológico y medioambiental. Y, por último, la modificación de la ordenanza fiscal número 6, reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. Hay que decir que en fechas muy recientes se presentó en el Ayuntamiento por un conjunto de aficionados a actividades lúdico-deportivas de airsoft y de paintball una solicitud para iniciar los trámites de modificación de la ordenanza que regula la tasa de registro de las armas que se utilizan para las mencionadas prácticas deportivas. A tal efecto, se recoge entre los supuestos de no sujeción a expedición de tarjeta de armas para realizar estas actividades. Por otro lado, y dentro de esta misma ordenanza, el señor tesorero municipal ha emitido en fecha 3 de octubre un informe en el que se considera conveniente la modificación de la ordenanza fiscal número 6, al objeto de suprimir la caja en metálico de las dependencias de tesorería. Hasta ahora, el volante de empadronamiento o de convivencia tenían un carácter gratuito, no así el certificado de empadronamiento o convivencia, que se encontraba grabado con una tasa de 0,90 euros. Los argumentos que figuran en el informe de tesorería son más que suficientes para dejar de gravar este concepto, fundamentalmente porque las finalidades para las que lo requieren los ciudadanos son puramente sociales: reagrupación familiar, ayudas sociales, pensiones no contributivas, derechos de visita a penitenciarios, procedimientos tributarios, etcétera, etcétera. Por su parte, y dentro de esta misma ordenanza también, las compulsas de documentos seguirán siendo gratuitas cuando sean requeridas en expedientes que se registren de entrada en cualquiera de los registros municipales, puntualizando que no se efectuarán compulsas de documentos que no vayan a tener este destino, siguiendo lo realizado prácticamente en el resto de administraciones locales. De momento, nada más. Gracias, señor Hernando. Señor Lambás. Es difícil que tenga algo que decir de la lectura de un informe de un técnico. Algunas veces es tan importante y otras veces es tan poco importante. Pero lo que no cabe la menor duda es que ustedes han salido en todos los medios de comunicación diciendo que vamos a perder aproximadamente unos 350.000 euros de la recaudación en el año 2018. A mí me resulta un poco, por decirlo de alguna forma que se pueda entender, que no se hayan leído ustedes el informe de la liquidación del presupuesto de este año. Si nos están avisando ya, llevamos muchos años avisándonos que estamos incumpliendo la regla de gastos y estamos diciendo que no encontramos soluciones para buscar dinero de otra forma. Los 300.000 euros esos o 350.000 euros, imagino que se refiere ustedes al convenio ese de la plataforma de agricultores, que no sé si hemos devuelto absolutamente todo de ese terreno que estaba considerado urbano y que mientras no se construya y siga siendo rústico o se sigan haciendo las labores del campo, pues efectivamente vuelve otra vez a ser rústico como era antes, y eso significa bastante dinero. Pero a mí no me preocupa lo que ustedes han leído. A mí lo que me preocupa es no tener visos de futuro para poder efectivamente salvar la regla de gastos que tiene este ayuntamiento. Mire, hay una cosa que es fundamental. Yo reconozco que los tributos son los que hay y efectivamente no se puede añadir ni uno más, a lo mejor para ustedes, para mí sí, pero es formas de ver las cosas. En cambio, no encuentran soluciones para reducir los gastos que tienen. Por ejemplo, ¿se han enterado ustedes durante 4 años, diciendo que las gratificaciones, las productividades del Partido Popular eran catastróficas, que se había bajado del 400% al 0%? Y llevaban ustedes razón, es verdad que se rebajó muchísimo de eso,
pero resulta que ahora son no del 400, ahora es del 800. Ahora lo único que hay es productividades, etcétera, etcétera. Y claro, a mí me preocupa que ustedes solamente hayan traído 3 modificaciones puntuales, y una de ellas, desde luego, la más ridícula que he escuchado en toda mi vida. No sé si es que a ustedes se les ha pegado también el libro ese de Marx del capitalismo, para decir que los coches de más cilindradas, los que tienen más dinero, tienen que pagar más. Eso es un agravio comparativo. La gente que tiene un buen coche, pues es porque lo trabaja y para eso paga el impuesto de ese vehículo y le paga caro. Lo que pasa es que todo se pega, menos la hermosura, casi todo se pega. Imagino que el señor Barragán les habrá echado un discurso muy parecido a la antigua República Rusa y les habrá explicado que los que tienen dinero tienen que pagar. Y como hay que pagar, pues ya está. Bueno, pero no me quiero salir del texto. Yo creo, señor presidente de Hacienda, que cuando usted ha mirado para buscar más o menos el equilibrio en la recaudación de este ayuntamiento, pues la verdad es que no ha encontrado usted ninguna posibilidad para poder bajar absolutamente ninguno de los precios públicos ni de las tasas, debido precisamente a que el índice corrector se está bajando todos los años, pero desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado. Durante varios años se ha marcado el 0,4, pero usted sabe que la ley le permite el 1,1. Podía haberle aplicado, yo creo que le podía usted haber aplicado perfectamente, sino que ha aplicado muy poco en el índice reductor. Tenga en cuenta que ya quedan pocos años de ese índice reductor y hay que intentar por todos los medios que se equilibre precisamente esos ingresos. Tenemos un IBI muy elevado, y es verdad, no lo vamos a negar, pero tenemos que buscar alguna fórmula para buscar alternativas. Pero, claro, para buscar alternativas en este ayuntamiento se necesita una cosa que es fundamental, y es algo que le voy a decir a usted, y es trabajar. Pero ese es el mal endémico del Grupo Socialista y de sus socios. Trabajan exactamente menos que los maestros de escuela de hace 50 años. Y pobrecillos. Tenían 3 alumnos, no digo los de ahora. Señor Pascual, que me ha mirado usted con una cara, no digo los de ahora son muy trabajadores. Aquellos tenían 3 alumnos y con 1 hora y media que daban de clase lo resolvían. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Tenemos que sentarnos, vuelvo a repetir, y es que me canso, es que ya me parezco al Puigdemont ese. Tenemos que hablar, tenemos que conversar. Pues a lo mejor no tenemos que conversar nada, porque ya se ha preocupado la señora alcaldesa de tener 13 votos para aprobar todo. Así que dígame usted, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Gastar el tiempo? Pues no voy a gastar el tiempo porque le aseguro que ni tengo ganas de ver el teléfono, a ver si aprendo algo, porque debido a que las conversaciones del grupo de la oposición la aburren tanto a la señora alcaldesa, pues prefiere estar más atenta al teléfono. Y, desde luego, decirles a usted que el impacto de la bajada tiene que ser equitativo. Ustedes no han buscado eso, simple y llanamente han buscado ahí, en lo de los vehículos, algo que no tiene nombre. Muchas gracias. Señor Barragán. Bien, a la intervención del señor Lambás lo voy a contestar con 2 palabras: justicia social. Y voy a seguir con la intervención. De las 30 ordenanzas se van a modificar 3, la 1, la 3 y la 6. Con la modificación de estas ordenanzas vamos a ir dando poco a poco pasos para tener unos impuestos y unas tasas en medio del campo más justas. Partimos de la base de que el ayuntamiento está en una situación económica difícil.
Como hemos dicho muchas veces, cada año el Ayuntamiento de Miralcampo deja de ingresar 750.000 euros que provenían antes de los recortes del presupuesto de la Junta de Castilla y León, y esto tambalea el presupuesto municipal y nos implica hacer malabares para intentar no hacer recortes en nuestros servicios públicos. Tenemos un IBI alto, y eso hay que reconocerlo, tampoco vamos a mentirnos, todos los que estamos aquí, toda la gente que nos está escuchando, tenemos un IBI alto. Lo único que hay que explicar por qué. El IBI se calcula con dos factores, uno la valoración catastral, que se hizo en 2011 y se empezó a aplicar el día 1 de enero del 2012, y el índice corrector, que es el índice que regula el ayuntamiento en este caso. Por poner un ejemplo, en los años de gobierno del Partido Popular, el IBI en Medina del Campo subió un 36,24%, con años como, por ejemplo, el 2001 un 6%, el 2004 un 16%, el 2007 un 7%, el 2006 un 3,31% y el 2009 un 5,03%. Se ha hinchado a subir los impuestos en este ayuntamiento y ahora pues tenemos dificultades de que tenemos una limitación porque no podemos sangrar más a las arcas, a los vecinos en las arcas municipales. No solo eso, teníamos un índice de corrector los más altos que teníamos en el país, y eso provocaba que si no llegamos a hacer esta rebaja en el índice corrector del ayuntamiento, que ha pasado a 0,81, y lo pone en informe, no es que nos lo estemos inventando, la media podía haber sido de 33,24 euros de subida a los bienes inmuebles, a los 18.000 bienes inmuebles que hay en este municipio en el periodo 2016-2018, que eso se estipula en 527.000 euros. Y en el año 2020, si no hiciésemos esta política de alivio fiscal, sería 1,2 millones de euros que irían a pagar los contribuyentes de Medina del Campo, esas 18.000 personas que tienen bienes inmuebles en nuestro municipio. Ojalá pudiésemos hacer más en este aspecto, pero la merma del presupuesto municipal nos lo impide. En lo relativo al impuesto de tracción mecánica, hay dos tipos de impuestos, los regresivos y los progresivos. Los regresivos, las personas con menor poder adquisitivo contribuyen con una mayor proporción que los que tienen mayor poder adquisitivo. Véase, un impuesto regresivo es el IVA, el impuesto al consumo, y un impuesto progresivo que de forma más igualitaria y la contribución al sistema fiscal que tiene un objeto, reducir las desigualdades sociales, que esto es lo que está intentando aplicar este ayuntamiento. Por explicar un poco el impuesto de bienes de tracción mecánica, tenemos diferentes epígrafes. Por ejemplo, lo más común es el turismo y las motocicletas. El turismo tiene 5 epígrafes, 5 tramos, y las motocicletas 6. Solo se van a modificar las dos últimas. Entendemos que la justicia social es el principio que tiene que seguir los impuestos municipales, y solamente se van a subir los impuestos a los vehículos de alta gama. Sabemos que siempre existen casos que alguna persona que tenga un vehículo de alta gama ahora mismo no puede tener una buena situación económica, pero son las excepciones dentro de la generalidad que entendemos que tienen que tener los impuestos a los bienes de este tipo. Este impuesto, como se ha relatado antes, está congelado del año 2012 y además no se va a tocar en autobuses, camiones, tractores, remolques y vehículos de otro tipo, que aunque los turismos y las motocicletas también pueden ser vehículos de trabajo, creemos que los autobuses, camiones y tractores son claramente vehículos de trabajo. Cualquier subida sabemos que no es beneficiosa para los vecinos y vecinas, pero tenemos que hacer alguna política fiscal y creemos que la política fiscal progresiva de justicia social es la más adecuada. Y en el último ámbito estamos hablando de la modificación de la ordenanza número 6 de los documentos administrativos, que se incluye una demanda que viene en el informe de un grupo de personas que quiere hacer actividades de Airsoft, y luego hemos también reducido el certificado de empadronamiento o convivencia, que tenía un importe de 90 céntimos, ya que las personas que solicitan estas medidas son personas que van a utilizarla para reagrupamiento familiar, ayudas sociales, pobreza energética. Tenemos que facilitar los trámites a las familias más necesitadas y tenemos que hacer políticas de justicia social y centradas en la gente, y contribuir al mantenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo basado en la progresividad. Buenas tardes a todos. Venimos al pleno extraordinario del 16 de octubre, a este pleno extraordinario para subir los impuestos a los medinenses. No se equivoquen, es a lo que venimos aquí. El equipo de gobierno no hace los deberes y eso repercute en los medinenses, que al final tenemos que pagar más impuestos. Según la interventora, en la última comisión de Hacienda, dictó favorablemente respecto al tema de la modificación del IBI,
¿Qué nos van a decir a nosotros si esta modificación la planteó el Partido Popular? Esta reducción la trajo al Pleno del 31 de agosto de 2015, en la que se quedó establecido los parámetros que iban a afectar a los medinenses en el IBI en los años venideros. Fue algo que todos votamos favorablemente y, desde luego, que todos pensábamos que se iba a poder ejecutar sin repercutir en los bolsillos de los medinenses. Cuando la señora interventora nos ha hecho el informe favorable de esta modificación, nos ha dicho que se apelaba a la conciencia política para ajustarse a la regla de gasto que se ha incumplido en 2016 y por esa razón no podemos invertir. Por eso no podemos desarrollar ningún proyecto importante en Medina del Campo. Si se bajan los impuestos, lo más razonable sería que se bajaran los gastos, pero no que se subiera los impuestos a una franja de población que aquí se presupone, y miedo me da de qué manera hacen ustedes las estimaciones, que son los que más poder adquisitivo tienen por tener unos vehículos de mayor cilindrada. Desde luego, yo no sé si ustedes ven muchos Maseratis aquí por Medina del Campo. Creo que no. Creo que aquí lo que nosotros objetivamos son todoterrenos que muchos de los agricultores que hasta este momento estaban residiendo en Medina del Campo y pagaban aquí sus impuestos, pues tememos que vaya a haber una huida de toda esta población hacia los pueblos de los alrededores, porque realmente no van a pagar estos impuestos en Medina del Campo, pudiéndolo hacer de una manera más barata en los pueblos de alrededor. No tenemos que olvidar que Medina del Campo está perdiendo población, son casi 2.000 habitantes los que ha perdido en los últimos años y estamos manejándonos en una situación, yo creo que en la cuerda floja para lo que es el proyecto Medina del Campo. No podemos permitirnos bajar población y, desde luego, lo que no podemos hacer es asustar a la gente con las subidas de impuestos que hay en Medina del Campo. Cuando se planteó aquí que efectivamente vamos a perder en las arcas municipales unos ingresos aproximados de 300.000 euros al año por el tema de la estabilización del IBI, lo que desde el Grupo Popular se esperaba del equipo de Gobierno es que hicieran los deberes. Desde luego, que se pudieran y que se sentaran a realizar unas reformas en el gasto para que efectivamente pudiéramos bajar a todos los vecinos ese IBI, pero sin incrementárselo en otras normativas fiscales. Aquí vemos que matan moscas a cañonazos. Desde luego, es una pena que en lugar de ejecutar de forma coherente el gasto como equipo de Gobierno, que es su responsabilidad, se dediquen a hacer sufrir a los medinenses esta subida de los impuestos. Desde luego, cuando ustedes el informe técnico le sujetan en una presuposición, pues desde luego vemos cómo subyace a todo esto un requerimiento que el socio de Gobierno del equipo socialista le ha puesto encima de la mesa: justicia social. Es que esto suena también, ¿verdad?, la justicia social. Pero es que la justicia social llega de muchas maneras, no solamente aplicando a las personas que tienen un coche de mayor cilindrada una subida de un 33%, no hay que olvidarlo, el máximo que marca la ley. Aquí no se ha subido el impuesto de una manera proporcional a todo el mundo, ni siquiera lo que se estima recaudar, siempre con un pequeño inciso de la señora interventora que ha dicho que, claro, estimándose que va a haber los mismos coches en el próximo año censados en Medina del Campo que mucho nos tememos que se van los coches y se van los vecinos dueños de los coches. Son 20.000 euros los que se estima poder recaudar con esta medida de justicia social. Son 20.000 euros que realmente no son ni la mitad de lo que vamos a pagar por intereses por demora por una mala gestión de una liquidación de un contrato público, como fue la liquidación a Albac. Es muy triste que tengamos que venir a un pleno extraordinario y que el medinense lo único que objetive es que aquí se le da una vuelta más de tuerca a lo que tributa el Medina del Campo, que aquí, desde luego, no tiene ningún beneficio fiscal, que Medina del Campo no es un sitio atrayente para instalar empresas, que Medina del Campo, por desgracia, se está quedando y, desde luego, lo que le tenemos que pedir al equipo de Gobierno es que
obre bien, que sea un político como tiene que ser, que de alguna manera rentabilice los recursos que tiene Medina del Campo. Si queremos bajar los impuestos del IBI, tendremos que bajar los gastos. No podremos subir a una fracción de la población los impuestos en alas de una justicia social que nadie entiende. Estamos ahora mismo en un discurso clasista con la justicia social. Cuando no es proporcional la subida de un impuesto y solamente se dirige el dedo a una fracción muy pequeña de población para que sujete los gastos de otro tipo de manirrotas, maniobras, pues desde luego no estamos hablando de justicia social. Se está hablando más bien de señalar con el dedo a una fracción de población a la que desde luego se está incidiendo todavía más en el clasismo que no queremos para Medina del Campo. Y lo único que pedimos a nuestro grupo de gobierno es que tributen el Medina del Campo, que ejecuten bien todo lo que el Medina del Campo está llegando a través de los impuestos y de todo el dinero que llega de la Junta de Castilla y León, que no tiren los recursos que Medina del Campo tiene y, por supuesto, que no señalen a una fracción de la población con el dedo para que pague más impuestos en alas a presuponerles más ricos. Gracias. Gracias, señora Moino. Señor Hernando. Con su permiso. Aquí los únicos que parece que vienen a matar moscas a cañonazos son ustedes. O sea, acaba de contar una sarta de mentiras. ¿Qué impuestos, dígame, qué impuestos se han subido? Salvo 4 tasas que afectan a menos de 500 personas en Medina del Campo. Dentro de un año me va a decir usted que si para pagar 12 euros más por un Super Mercedes, un ciudadano de Medina del Campo se va a ir a empadronar gallinas, me lo tendrá que explicar alguna vez. Ya dentro de un año lo comprobaremos a ver cuántos han ido. Yo creo que lo que se ha aplicado es, primero, señor Lambás, lo que se propuso en el Pleno del 15 de agosto, de agosto de 2015. Por otro lado, no es que vayamos a perder, es que dejamos de ingresar, no perdemos dinero, dejamos de ingresar cerca de 270.000 euros este año, que obedece a la actualización de la ponencia, ni más ni menos. Y la regla del gasto, no se preocupe, verá cómo en el próximo año legislativo lo cumplimos exactamente. ¿Cómo? Pues muy fácil, recortando gasto corriente. ¿Qué nos ha pasado este último año? Que hemos tenido muchísimas más actividades, muchísimo menos personal y eso ha supuesto, por supuesto, aumentar esas pagas en la productividad. Nada más. Gracias, señor Hernando. Señor Lambás. Voy a hacer una intervención corta. Mire, cuando se tienen criterios asistencialistas se deforma mucho la realidad y es lo que le ha pasado a usted. En el momento que no ha leído usted el informe del técnico se ha perdido. Pero yo quiero ser positivo y sabe usted que sí que lo soy. A mí me parece que hemos construido un sistema que no es apropiado para este ayuntamiento. El gasto del dinero que tenemos en cosas que no necesitamos muchas veces y que para crear impresiones, que es a lo que muchas veces se dedican ustedes, crear una buena impresión de que tenemos muchísimas actividades en Medina del Campo, gastamos muchísimo dinero. ¿Por qué no cambiamos la oración, señor Hernando? Yo creo que la va a cambiar usted, verá, cuando le dé este criterio. Si usted sabe que este año, lo ha dicho usted casi al final, pero no nos ha dicho las razones por las que no ha estudiado usted esto. Si cambiamos un poco, podríamos haber visto que en gasto corriente estamos gastando más de lo que tenemos que gastar. En productividades estamos gastando burradas auténticas. Estamos llegando no a los límites que ustedes tanto predicaron durante 4 años y que aburrieron absolutamente a todos los medineses de que el Partido Popular era el que más gratificaciones, etcétera, etcétera, había dado. Ustedes ya multiplican por 2. Ustedes se han pasado. Y eso es usted el jefe de personal, creo, ¿eh? Debe de usted empezar a aplicar métodos que puedan efectivamente paliar, porque después pasa lo que pasa. ¿Y qué le dirían ahora a usted?
cuando se ha tirado usted 4 años poniendo verde a todo el mundo por gastar y por tener unas productividades que no las tenía ni una capital. ¿Ya no se acuerda de eso? Bien, usted dice, vamos a recortar el gasto. Pues ahí está el ahorro. Ahí está el ahorro. Si recortamos el gasto y equilibramos perfectamente todas las tarifas que tenemos, de tanto de IBI como de todas estas cosas, habremos hecho la gran labor, que era lo que yo le decía antes. Hay que buscar alternativas para que el dinero que no vamos a recaudar no nos haga daño. Si es que no es que diga usted que van a gastar menos, es que no van a poderlo ustedes gastar porque no le tienen. Es que es la diferencia. Tienen que empezar a entender que la diferencia entre gastar y no gastar es tener o no tener. Cuando a ustedes les digan que este dinero no pueden gastarle porque no le tienen, entonces se darán cuenta de que su política o su gestión es mala. Si esa es la filosofía, esa es la filosofía. Eso es lo más importante para poder traer a un pleno un trabajo bien hecho. Es decir, no podemos gastar porque no tenemos, como le pasa a usted o como me pasa a mí en mi casa. Si yo gasto más de lo que tengo, naturalmente llegaré a tener un déficit. Pues es lo que le pasa a este ayuntamiento, que no ha previsto durante mucho tiempo el gasto que está produciendo y por ello ya le están advirtiendo, llevan mucho tiempo a usted. Yo sé que es muy difícil, su puesto es complicadísimo, porque además de poner la mala cara a todos sus compañeros que gastan sin parar y además muchas veces con cara de enfado hacia usted, pues claro, decirles que hay que rebajar gastos que son superfluos cuesta mucho trabajo. Yo entiendo su postura, pero hombre, yo creo que debía de usted tener el apoyo de alguien que es fundamental y es quien rige los destinos de Medina del Campo, que es la alcaldesa, que es que no sé si vive, está, se preocupa o se ocupa precisamente de eso, de saber qué es lo que estamos gastando. Lo que estamos gastando es demasiado, señor Hernando, mucho. Y claro, ese es el problema. Hemos creado, le vuelvo a decir, tiempo, o hemos construido... Ha terminado su tiempo. Bueno, pues déjeme 10 segundos. Hemos construido un sistema que no nos va y tenemos que cambiarle, de verdad. Y le juro y le prometo que yo estaré siempre a su lado, siempre que cumpla con esos requisitos. Gracias. Señor Barragán. Bien. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y la progresividad. Artículo 31 de la Constitución española. Esto no son inventos, es la Constitución que todos defendemos. Bien, a mí me hubiese gustado que la oposición viniese con algún dato, porque a la señora Moino se le ha olvidado, que yo se lo he dicho antes, que del 2001 al 2009 el IBI en Medina del Campo subió un 36,24%. Se le ha olvidado, revísese los datos, yo sí que se los paso y les puede comprobar. Y además yo creo que podían haber hecho, en relación a la tracción mecánica, podían haber hecho un análisis de cuánto se ha subido en Medina del Campo y cuánto es el entorno, porque a lo mejor nosotros cuando hemos visto si era conveniente o no subir el impuesto de tracción mecánica solo a los vehículos de alta gama, pues creíamos que teníamos que hacer un análisis previo de poblaciones similares o del entorno, porque a lo mejor una cosa que creemos que estamos acertando, podemos equivocarnos, pues para eso uno se analiza la situación, se documenta y lo realiza. Voy a poner algunos datos. En los turismos, el tramo más bajo en Medina del Campo se paga 18 euros, en Valladolid 25, en Laguna 24, en Tordesillas 24, en Íscar 19, en Simancas 21 y en Cigales 21. Gobiernos de toda índole, pero todos, exceptuando Valladolid y Laguna, menores que Medina del Campo. En el segundo tramo, que se paga en Medina del Campo 55,40 euros, Valladolid 68, Laguna de Duero, una población que podemos compararnos, 65, Tordesillas 66, Simancas 57 y Cigales 59. En el tercer tramo, que yo creo que es bueno documentar si sabe la realidad, Medina del Campo paga 127, Valladolid 143, Laguna 137, Tordesillas 141, todos incluso superior a Medina del Campo. Y los dos últimos tramos, que es lo que vamos a subir, el tramo de 16 a 19,9, que sube un 12%,
Valladolid y Simancas y Arroyo, Valladolid, Laguna y Arroyo y Tordesillas lo tiene superior a Medina del Campo. Y el último tramo, Tordesillas tiene lo mismo que se va a subir y Valladolid también tiene lo mismo que se va a subir. Entonces, esta medida solo va a afectar a un pequeño núcleo de población en Medina del Campo, pero claro, cada uno defendemos unos intereses y algunos que tienen coches de muy alta gama, pues les va a costar pagar 20 euros más, 1,6 euros más cada mes en Medina del Campo. Ese es el patriotismo. Pero voy a dar datos de Medina del Campo, porque es que a veces yo creo que las argumentaciones vacías de contenido y de datos pues no son reales y la gente no nos acabamos de explicar. El año 2007 a 2012 he cogido un tramo de 5 años para que sea similar. El tramo 1 en Medina del Campo subió un 11,58%, el tramo 2 también, el tramo 3 también, y el tramo 4 y el tramo 5 subieron un 11,6%. Es decir, la presión fiscal sobre el conjunto de la población subió mucho más en los 5 años del 2007 al 2012. Pero si cogemos el tramo del Gobierno del Partido Popular del 2002 al 2012, vemos cómo el tramo 1 subió un 20,96%, el tramo 2 subió un 34,90%, el tramo 3 subió un 43%, el tramo 4 subió un 42% y el tramo 5 subió un 25%. Esta es la progresividad que aplica el Partido Popular. Los que más tienen, menos pagan. Grabamos a un 42%, un 46%, un 36%, al tramo 2, 3 y 4 de los vehículos de tracción mecánica en este ayuntamiento, pero al tramo 5, que parece que es de los colegas, le grabamos con un 25%. Estos datos son los que se tenían que haber estudiado el Partido Popular y la señora Moino. Partiendo de estos datos, nosotros creemos que, aunque sabemos que todas las subidas de impuestos, que esta es leve, un 12% en una motocicleta va a suponer 50 céntimos al mes, en una motocicleta, es leve, sabemos que no es positiva, pero lo que tenían que hacer es reclamarle a la Junta de Castilla y León que nos devuelva los 750.000 euros que nos levanta el presupuesto municipal todos los años y veríamos cómo no tenemos que subir los impuestos ni a los de alta gama ni a los de baja gama. Muchas gracias. Gracias, señor Barragán. Señora Moino. Bueno, pues parece que el señor Barragán sí que tiene la lección bien aprendida. Desde luego, él tiene bien claro cuál es la franja social de los ricos y los pobres. Para usted, señor Barragán, ¿quién es una persona rica? ¿La que cobra más de 2.000 euros al mes, como usted? ¿La que cobra más de 3.000 euros al mes, como la señora alcaldesa? ¿Quién es para usted alguien rico en Medina del Campo? ¿Quién es usted aquí para darnos estas lecciones de justicia social? Desde luego es que tiene un discurso siempre con lo mismo, siempre está usted, desde luego, con la hoz y el martillo todo el día dando. Yo, de verdad, mire, estamos en un estado de bienestar. Sí que es cierto que se habían subido los impuestos en épocas de bonanza. Esto está todo ahora mismo, pues como estamos volviendo a retomar un poco la mejora de las inversiones y, desde luego, poco ayudamos cuando salen ustedes con estos discursos del año la patata, aquí siempre con la misma bobada de los ricos y los pobres, cuando usted tiene la cara de estar cobrando de este ayuntamiento más de 2.200 euros al mes, con 14 pagas, y usted no es un rico. Seguramente las personas que sean mileuristas, el Medina del Campo, pues vean esa diferencia con usted. Yo lo entiendo, pero mire usted, no voy a entrar en esto ya con usted porque como siempre es lo mismo, pues es que ya estamos un poco aburridos de esto. Mire, lo que tienen que hacer es eficiencia y eficacia de la gestión, que para eso están y para eso son el grupo de gobierno. Lo que tienen que hacer es revisar esas productividades tan altas por las que pagamos tanto dinero. Lo que tienen ustedes que ver es por qué pagamos tanto por esas sentencias judiciales, por qué nos llevan ustedes a esos juicios por los que pagamos tantísimo dinero, por qué tenemos esa externalización de los servicios jurídicos que nos cuesta tanto dinero y que yo no sé si nos renta, la verdad, porque al final estamos pagando unas sentencias cuanto menos millonarias, ahora menos porque hablamos de euros, pero si fueran en pesetas serían millonarias, se lo aseguro. No hablamos nada de esos 200.000 euros de lucro cesante que tenemos como una espada de Damocles encima de la cabeza por el tema de no haber construido la residencia. Es que ustedes aquí están haciendo un discurso totalmente demagógico cuando lo que tienen que hacer es gestionar bien. Desde luego, lo que tenemos que buscar en Medina del Campo son alternativas de ingresos. Tenemos que buscar esa central de gastos y esa central de compras que la llevamos viendo anunciada durante tanto tiempo y que probablemente rentabilizaría mucho lo que son todos los gastos del ayuntamiento.
Tenemos que rentabilizar el suelo industrial. Tenemos que hacer llegar a la gente que en Medina del Campo, desde luego, vamos a dar viabilidad a las licencias urbanísticas. No puede estar la gente entretenida más de un año, más de dos, en licencias urbanísticas para establecerse en Medina del Campo. Y es por ahí por donde vienen los ingresos. De verdad, cuando se tramitan bien y se alquilan bien los pastos y las tierras que no se han sacado a concurso desde hace tanto tiempo. Pero es que cuando hablan ustedes de justicia social, también podrían ustedes hacer una revisión y ver por qué las casas molineras de esta gente mayor que vive en muchas zonas de Medina del Campo al final paga como las casas de la Plaza Mayor o otros sitios o otro tipo de edificaciones. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacerse mirar. Desde luego, ha empezado el señor Hernando haciendo una lectura de un informe técnico. Si todos estamos de acuerdo en que con el tema del IBI hemos dejado de recaudar, como bien ha dicho, una media de 300.000 euros al año. Pero todos estábamos de acuerdo en llevar a cabo esta reducción de impuestos para los medinenses, siempre y cuando ustedes cumplan con lo que tienen que hacer, que es ponerse a trabajar y, desde luego, gestionar bien lo que tenemos. Hace poco tiempo se ha hecho una ampliación del crédito que, en parte, de esos 750.000 euros van a ser para pagar los jardines verticales que Gana Medina tanto énfasis ha puesto y con tanta petunia nos ha llenado el río. Pues a lo mejor sería el momento de las calles que tenemos en tan malas condiciones, ponerlas en buen uso para todos los medinenses y dejarse de ornamentos hasta este momento. Pero bueno, es que ya sabemos un poco la clase de discurso que gastan ustedes. Hasta hace poco tiempo eran los férreos defensores del medio ambiente y ahora mismo se están talando árboles sin ningún informe técnico. Lo están haciendo ustedes sin que haya ningún técnico que avale que se pueden cortar. Con lo cual, este cambio de discurso, desde luego, no hace más que avalar que el tema este de los ricos y los pobres, pues al fin y al cabo es algo que usted lleva ahí en su ADN y siempre nos va a sacar a colación. Hace poco tiempo también recuerdo que le hemos pedido… Señora Moino, vaya concluyendo. 10 segunditos, como el señor Lambás. Le pedimos también que nos informara de lo que había costado el evento del Tente en Medina del Campo. Pues es que no nos dicen ustedes lo que nos ha costado ese evento, a pesar de que se lo estamos pidiendo en todas las comisiones, ni tampoco nos dicen ustedes por qué con el rugby están apareciendo ahora una serie de facturas que nos van a costar mucho a todos los medinenses. Hagan ustedes el favor, como grupo de gobierno, de hacer lo que tienen que hacer y, desde luego, señora López, sí que le diría que pruebe un poco de su propia medicina y si nos suben los impuestos a los medinenses, por lo menos la alcaldesa de Medina que tribute en Medina del Campo. Muchas gracias. ¿Se refiere usted a que tribute como usted por el chalet que tiene en el Campillo? Pues no se preocupe, que entre las dos vamos a intentar solucionarlo. Sí, sí. Señor Hernando. ¿Sabe, señora Moino, por qué cada vez hay ricos más ricos y pobres más pobres? Por la política del Partido Popular en este país. Por eso hay más ricos ricos y más pobres pobres. No es cierto lo que vuelve a decir. No es cierto. No sé cómo se documenta. No sé para qué nos pide tanta documentación si no se lo leen o no lo hacen caso o no lo hablan entre ustedes. La operación de crédito va para financiar parte de las inversiones del presupuesto de este año. Que yo recuerde, los jardines colgantes se hicieron a costa de los remanentes. No intente engañar a los medinenses. No es cierto. Igual hace con todo lo que ha ido venido diciendo durante este pleno. No ha dicho ni una verdad. El único impuesto que se sube son los 4 tramos del impuesto de circulación. Los demás o se desaparecen o bajan. No venga diciendo, gracias por la publicidad que hace de Medina del Campo usted. Gracias, se lo agradezco. Señor Lambás, ¿sabe lo que gastamos? 6 millones menos de lo que gastaba usted. 6 millones menos de lo que gastaba usted en sus presupuestos. ¿Por qué? Porque no tenemos ayudas, como dice el señor Barragán, ni de la Junta de Castilla y León, ni del Estado, ni hay planes. Por eso gastamos menos. ¿Y cómo vamos a gastar menos? Pues como usted bien dice, reduciendo el gasto corriente. ¿Y qué pasa con las productividades? Se lo digo otra vez. Primero, más actividades. Segundo, menos personal. ¿Por qué tenemos menos personal? Porque el señor Montoro no nos permite contratar más personal. Ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, los trabajadores nuestros del ayuntamiento tienen que hacer más horas extras. ¿Qué quiere? ¿Que no se las paguemos? ¿No les pagamos las horas extras? ¿No tienen que trabajar? Gracias. Gracias, señor Hernando.
Sí, ahora ya se ha acabado el debate. Pasamos a votar de forma separada cada punto. ¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por todos menos. No, que el señor Lambas ha votado en contra. Se ha abstenido, perdón. 17 a favor, ninguno en contra y una abstención. ¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica? ¿Votos en contra? 11 votos a favor, 7 en contra. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 6, reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es aprobar la ejecución material de la sentencia número 70/2016 de 8 de abril del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid. Señor Hernando. No me voy a alargar mucho en mi intervención, todo el mundo sabe lo que tenemos entre manos. Solo destacar, entre otras razones expuestas dentro de la propuesta de acuerdo, que para el Ayuntamiento de Medina del Campo, tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la obligación de valorar el puesto de trabajo de inspector jefe de la Policía Local resulta indefectible y de inexcusable cumplimiento, y que la sección de personal y la mesa de negociación entienden que hay que hacerlo enumerando y valorando cuál haya de ser el nivel de complemento de destino de este puesto como consecuencia de las características objetivas que en el mismo se den, y a nivel de complemento específico enumerado y valorado, valorando los conceptos que forman parte del complemento específico, primero determinados si se producen y después atribuyendo a cada uno de ellos su valor económico. Gracias, señor Hernando. Señor Lambas. Yo creo que la ejecución de la sentencia la he leído muy detenidamente y no nos condena a valorar el puesto de trabajo que desempeña el jefe de la policía local. O lo que equivoca el jefe de personal es que determina lo pretendido por el demandante, es decir, sobre los efectos económicos. El historial demuestra que usted intentó no decir la verdad, señora alcaldesa, cuando yo le insté a que me explicara en el pleno ordinario qué pasaba con este punto, cuando por la mañana estaba el informe de la interventora con un informe desfavorable. Aquí está, el día 23 de septiembre, informo desfavorablemente la propuesta del 15 de septiembre del 2017. Usted no dijo la verdad. Quizá es porque tiene usted una virtud para ofrecer, mejor dicho, ofrecer una entelequia que no existe, y como no existe, nada más que en su imaginación, pues lo soltó aquí. Sí existía un informe, pero a usted no le interesaba. No se atreve a llevarlo al pleno ordinario, con un informe desfavorable, y entonces recurren a lo que hacen normalmente siempre. Ya no es la primera, la segunda, la tercera vez. Yo ya no me acuerdo las veces que acostumbran ustedes a hacer esto. ¿Y sabe qué hacen? Pues quedar en evidencia a los técnicos del ayuntamiento. ¿Cómo? Pues pidiendo otro informe a otro técnico. Se conoce que el primer informe no está lo suficientemente bien explicado, utilizan un amanuense y automáticamente, pues en un informe a la carta y asunto terminado. Si es que eso está claro. ¿Cómo se hace esa valoración? ¿Cómo se busca motivar las modificaciones que antes se dice que no hay? Pues muy sencillo. Se cogen absolutamente al técnico y le dicen, mire usted, debido a los criterios de responsabilidad, competencia y mando, pues es bueno valorar al jefe de la policía local en una cantidad que hemos puesto. Y, claro, así cumplen perfectamente con la responsabilidad.
Hombre, alguien que tiene a su cargo 30 funcionarios tiene que ser lo suficientemente importante como para subirle el sueldo. Sí, pero qué casualidad. Este señor, que fíjese que es solo del grupo independiente, se entera de que ha tenido usted una reunión con el propio jefe de la policía. Y le dice usted, le voy a recriminar su trabajo, porque la verdad es que para lo que usted hace, no sé cómo nos pide usted un aumento. Ahora bien, como ustedes salvan todo con un informe o con el dinero de los demás, pues absolutamente lo resuelven. No sé si en derecho, a lo mejor me equivoco, como ustedes hay varios juristas, no sé si esto de los dos informes, a lo mejor lo llaman ustedes derecho comparado. No lo sé, pero han buscado la solución para quedar en ridículo a otro técnico. A mí me parece que ya es grave esto, se lo digo en serio. Ahora, yo le quiero preguntar, o les quiero a ustedes preguntar, para valorar un puesto de trabajo sin herramientas, para ello yo creo que coinciden los dos. Además, en los dos informes, los dos técnicos dicen lo mismo. No hay herramientas suficientes para poder cualificar cuál es la subida que podemos dar al puesto que tiene el jefe de la policía. No consiguen no solamente una aprobación cuantitativa, sino que lo hacen con una discriminación total con muchos compañeros de los que trabajan aquí en el ayuntamiento. No sé si se habrán dado cuenta. Ahora, yo creo que me debían de ustedes de permitir una pregunta. Si en esa reunión, para cumplir esta sentencia, y se lo digo al jefe de personal, para cumplir esta sentencia, si ustedes suben 1 euro, al jefe de la policía, ¿hubiéramos cumplido la sentencia? A lo mejor sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué regalamos el dinero que no es nuestro? Tenga usted en cuenta que dentro de 4 días vamos a hacer la revisión justamente y vamos a valorar efectivamente si la responsabilidad, el mando, etcétera, etcétera, que yo imagino que sí, hay que valorarlo económicamente, pero hasta entonces, ¿para qué? Ahora, ¿cuál es el sesgo que toma este asunto? Pues un proselitismo que ustedes utilizan, convencer con el dinero de todos los medinenses, lo que hicieron, pues para tener 3 votos más y para hacer siempre todo en interés personal, pero no en interés de la población, que es lo que ustedes todos los días predican y se cansan de ir a los medios de comunicación. Pero no acabaremos aquí, porque dentro de muy pocos días, ya lo verán, y me darán ustedes la razón, tendremos por parte del demandante otro contencioso sobre la medida que se ha tomado. Y les puedo jugar un café. Vamos a tenerlo. Y entonces, ¿cómo vamos a basar la equiparación que cobran esas personas en ciudades como la nuestra, etcétera, etcétera? Que es lo que normalmente aprovecha para hacer el informe el amanuense que ustedes han buscado. Así no acabaremos nunca. Tendremos siempre un problema de un tipo tremendo. Yo creo que tenemos que ser más serios y entender que cuando una persona cualificada y que llamamos técnico de un ayuntamiento emite un informe y le emite desfavorablemente, tenemos que respetarlo. No tenemos que buscar a alguien para que solucione el entuerto. Así no vamos a acabar nunca. Yo les ruego de verdad que empiecen a trabajar de distinta forma y que no se acuerden tanto del pasado, porque el pasado es un desfile de cartón piedra que no indica nada, pero es que además no señaliza el futuro. Y el futuro es el que tenemos que marcar nosotros en este ayuntamiento, no el que hizo el señor Lambás o el señor Pedro, el señor Juan o el señor Hernando en otras legislaturas. Aquí tenemos que hablar de futuro. El futuro que ustedes tienen que gestionar y que todavía, desde luego, no tienen la aprobación de nadie, absolutamente de nadie. Gracias, señor Lambás. Señor Barragán. Hablando de presente, hemos visto como hoy en la oposición hemos visto multitud de críticas por las ordenanzas que traíamos. A mí me sorprende cómo se traen críticas a este pleno, pero no se trae ninguna enmienda, ninguna propuesta, tanto en las diferentes ordenanzas, porque yo os aseguro que si yo estuviese en la oposición hubiese enmendado
las diferentes informes y las diferentes propuestas que venía del Pleno. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando uno enmienda se tiene que identificar y tiene que tomar partido y tiene que hacer política de verdad. Y cuando se hace política de verdad, a un sector de la población, en un caso concreto, le gustará y a otro sector de la población no le gustará. Y en otro caso, lo mismo, al primero le guste, al segundo no, pero claro, hay que mojarse y hay que decidir. Y a mí me hubiese gustado que el Partido Popular viniese a este pleno, o el candidato independiente, o Ciudadanos, o el señor Lambás, o como sea, que viniese a este pleno y hubiese presentado enmiendas a los documentos. O que hubiese ido a la mesa de negociación y hubiese presentado enmiendas, porque claro, cuando uno se define es cuando toma partido, es cuando podemos debatir las cosas, porque nosotros desde el Partido Popular o de candidato independiente no hemos recibido ninguna propuesta, ni en la comisión, ni en el pleno, ni en la mesa de negociación. Y eso es hacer política, porque hay que mojarse en la vida y en la política. Nosotros esta propuesta no creemos que sea ni la mejor ni la peor. Creemos que es una obligación que tenemos que cumplir por una sentencia judicial. Es cierto que estamos realizando una relación de puesto de trabajo, una RPT, que se han cumplido ya los dos primeros parámetros, las funciones y la estructura. Y ahora estamos en el ámbito de la valoración económica de la relación de puesto de trabajo, que hubiese sido lo ideal haber incluido esta cuestión en la relación de puesto de trabajo, pero como todavía no hemos avanzado esas dos primeras fases, pues no lo hemos podido cumplir. Entonces, yo espero que en la próxima relación de puesto de trabajo este puesto y el resto de los puestos queden realmente valorados y ejecutados. Eso no quiere decir subidas, ni bajadas, ni medio pensionistas, eso quiere decir que quede evaluado justamente. Creemos que no es la mejor fórmula, pero es la fórmula que creemos nos vemos obligados a hacer y que podíamos haber recibido, si la oposición está en contra de ello, haber recibido propuestas, las podíamos haber estudiado y ver, pero claro, hay que mojarse en la vida. Gracias, señor Barragán. Señora Mohino. Bueno, ya sabemos lo que ustedes hacen cuando están en la oposición, se atan a los árboles, y cuando están en el grupo de gobierno los talan. O sea, ya tenemos muy claro lo que hacen ustedes. Miren, es una sentencia judicial que, por supuesto, hay que acatarla. Hay un informe, dos, en contra de la técnico responsable de la Tesorería Municipal, con lo cual nosotros no vamos a apoyar la propuesta del concejal de personal. Vemos, desde luego, con mucha pena su incapacidad para negociar con los trabajadores municipales. Ustedes, que siempre han sido y han llevado tan a gala que son ustedes los garantistas de los derechos de los trabajadores, pues vemos con muchísima pena cómo no son capaces de evitarnos un juicio a los medinenses con el coste que vamos a tener y que vamos a tener que sufrir todos los que pagamos los impuestos en Medina del Campo, y que a lo mejor por ahí vienen los 20.000 euros que quieren recaudar de esta gente que tiene los 4x4 o de los comerciales que tienen los coches de alta gama porque es su medio de vida e invierten en su seguridad. Nada más, únicamente vemos con mucha pena cómo han sido incapaces de priorizar con la famosa RPT el asunto más importante que se tenía que haber debatido, que era algo que ya estaba en los tribunales. Con lo cual, sigan haciendo los deberes para que no cuesten más dinero a los medinenses. Gracias, señora Mohino. Señor Hernando. Solamente añadir dos cosas, como ya ha dicho el señor Barragán. Estamos inmersos en un procedimiento de RPT y sí que urgía la premura en ejecutar la sentencia. No ha habido más remedio que hacerla en esos términos. También me remito a lo que se ponía en el punto anterior, señor Lamas, cuando dice que tenemos que reducir productividades. Precisamente lo que se trata dentro de esta RPT y precisamente dentro del cumplimiento de esta sentencia es eliminar parte de esas productividades. Señor Lambás. Señor Barragán, yo con mucho respeto le diría que no trate usted de dar lecciones a nadie, porque normalmente siempre usted se complica. Si por usted fuera, posiblemente el sol saldría a las 2 de la madrugada. Eso sí, silencioso, lejano. No sea que fuera un invento de la derecha o del partido independiente. Déjenos en paz y haga usted el trabajo que tiene que hacer. Yo le quiero advertir al presidente de la Comisión de Personal que no podemos estar sujetos al capricho y al albur de muchos sindicatos. Me da la sensación de que usted ha bajado mucho los brazos en este sentido. Era usted antes mucho más duro, era usted mucho más contumaz para poder discutir ciertos aspectos económicos con ellos. Ahora parece ser, no sé por qué, que ha cambiado usted totalmente de sistema. Y no me parece lo adecuado, porque otras personas
cambian de sistema pues como cambian de partido. Y otras personas no solamente cambian de eso, sino de criterios. Y los criterios normalmente llevan a que cuando uno no aprueba sus propios criterios, está en manos de los demás. Usted, en este caso, ha estado en manos de los demás. Y se lo digo muy en seriamente, porque los sindicatos que más forzaron fueron justamente los que apoyaban en la subida de este señor, del jefe de la policía. Y resulta que usted se doblegó. Se doblegó, cosa rara, porque usted es un hombre serio y un hombre duro, pero no sé qué últimos catecismos debe de leer, que se doblegó, pero se doblegó como se hacen normalmente las culebras, y perdonen la expresión, que dijo sí a la primera propuesta. Bueno, no digo la verdad, a la segunda propuesta. Y eso no es bueno para un presidente de personal. Tiene usted que volver a los principios que tenía, de ser un hombre serio, duro y que trabaje por los intereses de este ayuntamiento. Usted es sindicalista, pero debe de recordar que tiene que defender solo y únicamente los intereses de este ayuntamiento como presidente de personal. Gracias, señor Lambás. Señor Barragán. Realmente es que no sé qué contestar, porque interviene el Partido Popular, dice que no tenemos capacidad de negociar con los agentes sociales, con los sindicatos del ayuntamiento, con los trabajadores. Interviene el señor Lambás y dice que nos doblegamos a los sindicatos, a los trabajadores. Es que realmente no sé qué quieren que le conteste. Realmente nosotros presentamos una propuesta a la mesa de negociación, una propuesta en la que en la mesa de negociación están los diferentes agentes sociales, los diferentes sindicatos, CESID, SSPM, UGT y comisiones, en la que presentaron otras contrapropuestas. En esa mesa de negociación asistimos por parte de la corporación, el grupo de gobierno, y tendría que asistir la oposición también, que en el caso de haber una contrapropuesta de la oposición nos podíamos reunir todo lo que representamos a la empresa y tomar una decisión sobre una propuesta de los sindicatos, que es como se hacen las mesas de negociación, una comisión o cualquier órgano colegiado que tiene la Administración. En ese momento tuvimos una contrapropuesta de los sindicatos, de 3 de los 4 sindicatos, exceptuando comisiones. Los miembros de la Administración que estábamos presentes en esa comisión nos reunimos y aceptamos alguna de las partes que proponían, no todas, y lo pueden consultar en el acta, porque es que en las actas las palabras se las lleva el viento, pero lo que queda escrito queda claro, y los sindicatos proponían unos niveles tanto específicos como de destino mucho más amplios que nosotros no aceptamos. Entonces creímos que intentamos aceptar la propuesta que mayor consenso podría intentar llegar, aunque no convencía a nadie. Y una negociación, siempre que hay una negociación, y esto es una ABC, si los dos salen un poquito insatisfechos, pero no suficientemente insatisfechos, creo que hemos hecho los deberes adecuadamente, porque si alguna parte sale muy satisfecha, alguno de los dos ha metido la pata en una negociación, pero esto no es la política ni el sindicalismo, sino en la vida. Entonces creemos que es la mejor fórmula que hemos conseguido sacar en este momento, dentro de que no estamos ni nosotros, que traemos la propuesta, totalmente de acuerdo con ello, pero tenemos que representar al ayuntamiento y en ese momento lo estamos haciendo. Gracias, señor Barragán. Señora Mohino. Bueno, pues nada, lo mismo, abundar en lo mismo, que otra vez debido a su mala gestión vamos a vernos inmersos en un proceso judicial que va a costar dinero a los medinenses, que respetamos a la que entendemos que es la máxima autoridad en el tema de la tesorería municipal, y con 2 informes en contra, desde luego nosotros no podemos votar a favor de la propuesta del concejal de personal, y que esperemos que se pongan a trabajar por los intereses de los trabajadores del ayuntamiento. Desde luego, empiecen pagándoles las ayudas sociales que durante tanto tiempo han tenido retenidas, empiecen a darse vida con la RPT, realmente lo que quieren es no vender humo como están haciendo hasta ahora. Y nada, únicamente lamentar que este tema se judicialice de nuevo y que vaya a costar, pues, de los tributos de los medinenses muchos recursos. Gracias. Señora Mohino, léase el informe de intervención y analice qué carácter tiene. Eso para empezar. Y después decir que nos cuesta dinero, pues sí, evidentemente. Cualquier trabajador tiene derecho a su defensa y podrá meter en pleitos al ayuntamiento cuando sea necesario. Para eso, precisamente, tenemos contratado ese bufete de abogados. Bien, pues entonces pasamos a votar.
¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Queda aprobada por 11 votos a favor y 7 en contra. Acabados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Gracias.